Sí, mira, John, que es un experto, te va a dar la línea de apuestas ahorita que terminemos del 11 titular. John, el ¿no? over and under nunca, yo no recuerdo un partido de México en serio, ¿eh? Jamás había visto unas altas y bajas en 1.5. Sí. Normalmente están en 2, muy bajos, 2.5, 3. Pero eso quiere decir que mucha gente, o los algoritmos, las estadísticas, las probabilidades... ¿Te dicen un 0-0 o 1-0, no? 0-0, 1-0. Sí, bueno, pues entonces eso significaría que, como en el partido contra Corea, el que cometa un error puede quedar eliminado esta noche y que México tiene mucho por mejorar. Mira, vamos a dar el 11 y vamos a explicar a qué quiere jugar la selección mexicana esta noche, John. Raúl, el Tala Rangel en la portería. Pase lo que pase, no entra Acevedo a los penales ni nada, el Vasco no cambia. El Tala está todo el tiempo. Tala es el portero titular. Se había hablado que ya se es Acevedo. Sí, que Acevedo se ataja penales. Pero no. Línea de 4 en el fondo. Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, medio campo, las novedades, John. Ahí es donde estuvo probando en su momento la opción, esperando al rival, si era Lira o era Edson. Tengo entendido que es Lira, que ha tenido un gran mundial, acompañado de Luis Romo, que ha sabido aprovechar las oportunidades. Y hablando de oportunidades, esta pudiera ser la noche de bienvenida que cambió todo para Gil Mora. De inicio, quieren que seas el creativo, el inteligente, el que dé ese pase, el que dé el ritmo diferente, buscando a los de adelante, al Piojo, a Julián y a Raúl. Pero sí creo que es como... Estaba pensando en anoche, León, así como el Vasco tenía cosas para el memote y tenía ciertas cosas, no sé por qué creo que el diseño de este partido es para Gil. Hoy es para Gil, sí. Y vamos a ver cosas de Gil que no habíamos visto en partidos anteriores. Seguramente sí, porque además ese doble escudo con Romo y con Lira le da libertad al volante todavía de los Xolos de Tijuana, el futbolista más joven de los 1248 que llegaron a esta Copa del Mundo, para que esté más cerca del 9 de Raúl Jiménez, para que con un giro, para que con un drible, para que con un balón filtrado en ventaja a los compañeros pueda romper un partido que se espera justamente muy defensivo. ¿Qué esperar en un posible alargue, en unos penales? Ya hemos visto 2 compromisos en esta instancia ya de los 16avos de final. ¿Quién podría tener mayor fortaleza hacia los cobradores, el arquero, en este posible alargue o penales? Yo te diría, Karen, que ahí sí México tendría una clara ventaja si se van a tiempos extras. Más allá de quién va a manejar mejor la presión, es el hecho de que la altura, el smog, por más que digan que los ecuatorianos están acostumbrados, no. Solo los de la liga local, John, porque los que están en Europa no están acostumbrados. Pero ni han estado concentrados últimamente. No. Ahí sí creo que el factor físico sería muy a favor de México. De México, Karen. Sí, porque esta concentración el 6 de mayo, fueron incorporándose, Karen, poco a poco los jugadores del fútbol europeo, y justamente ahí es cuando dices, bueno, estar en la capital, ya están habituados, ya jugaron 3 partidos, Ecuador no, y llegó con 24 horas de antelación. Y nos tocó un tercero que solamente anotó 2 goles en esta fase, que hizo 4 puntos y que en su calificación de FIFA, en sus 3 primeros partidos, tiene 6 décimas más en su juego que el juego de México, aunque México ganó 9 puntos, sí, en el juego en general. Ahora, ¿qué sucede? Que Ecuador tiene la pelota, le gusta tener la pelota, pero en el último tercio no ha sido efectivo. Y el equipo mexicano ha sido muy efectivo en cuanto a la recuperación y en cuanto a tapar espacios atrás. En este partido en particular, el señor Aguirre no da temas puntuales a seguir, como fue en los 3 primeros partidos. El primero, el himno, el estadio, la camiseta, inicio del Mundial. El segundo, tapar todas las espaldas para los balonazos que te podía dar Corea. El tercero, ser un poco más ofensivo, y es coherente al mandar a Mora. En este cuarto, más allá de la palabra familia, que la ha repetido 20 veces para este partido, familia, 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 y los futbolistas le han seguido con esta familia, a mí la palabra familia, para analizarlo tácticamente, me tengo que ir a los partidos de atrás, a lo que ha hecho Ecuador y a lo que ha hecho México. Para mí, México tiene un rival a modo para lo que ha jugado defensivamente contra este Ecuador.
Ahora, ¿cómo vulnerar? Porque igual usan un 4-4-2, Chelis, usualmente ahí está Caicedo, que a veces se retrasa un poquito para acompañar a Ordóñez y a Pacho. ¿Cómo ves defensivamente esa ofensiva de selección mexicana que se dice que probablemente Gil Mora, por el partido que hizo ante Chequia, vaya a estar de titular? Ese es otro problema para analizar los partidos previos al señor Aguirre, que nadie, por mucho que investigues, sabe la alineación porque se las ha de decir en el camión, en el baño o cuando se están poniendo los botines, porque nunca nadie le atinamos a la alineación. Yo creo que para este partido tiene que utilizar casi el mismo cuadro, y digo el mismo cuadro, imponiendo a Mora, porque lo necesita ganar, necesita goles, el empate no le sirve de nada, y con Mora el equipo se vio más suelto, con más llegada, con más espacio, con un poco más de arte en el último tercio. Esto le puede dar la facilidad. Defensivamente, México no tiene que componer nada, simplemente la tensión, y que el fútbol de México empiece exactamente cuando Ecuador tiene la pelota. Ahí es cuando México tiene que recuperarla, y ojalá tenga más pelotas Mora para que esta pelota, quizás sin brillo, al pasar por los pies de Mora, adquiera este brillo. Totalmente, Chelis. ¿Ves entonces a una selección mexicana eso, quitándole el balón a Ecuador y proponiendo, tratando de ser más ofensiva? Si el proponiendo te refieres a la tenencia de la pelota, no. Si proponiendo te refieres a llevarla lo más pronto posible al último tercio del rival, sí. No, México no está acostumbrado y no sabe tener la pelota mucho tiempo. Tener el peso del partido a México no le conviene. Le tiene que dar el peso del partido a Ecuador. Ahí tenlo. Pero que sepas que en cuanto tengas la pelota te la voy a quitar y te voy a atacar. Porque el equipo que tiene la pelota te hace así. Y el equipo que quiere recuperarla te hace así. Y entonces estos espaciotes, cuando tú la recuperas así, se hacen muy grandes. Así es, mencionaba los problemas de Ecuador en cuanto a la ofensiva. Veíamos justamente, hubo un tiro de esquina, una desatención, y ahí terminaron capitalizando ante Alemania. Salieron con dos, Plata y Valencia adelante. ¿Te preocupa la ofensiva o sientes eso, que como mencionas, pues la defensiva mexicana ha estado muy ordenada, muy bien, y poco más que cambiarle? Yo me quedo más con la defensiva de México. Es una defensiva muy atenta, es una defensiva muy Aguirre. Todos tendrían que jugar con una A, porque es una defensiva que no deja espacios, no llega al balón, ya está en el balón, y eso es ganarle un tiempo a la jugada ofensiva de ellos. Ellos tienen jugadores muy buenos. Quizá Valencia no está en su mejor momento, ha fallado muchas oportunidades, al igual que sus compañeros. 2 goles son muy pocos. Lo que me brinca es que, según FIFA, según sus estadísticas, según las llegadas, según las oportunidades, según la posesión, ha jugado mejor Ecuador que México. No, ahí es lo relativo. Bueno, Chelis, sabemos el ranking FIFA, cómo se ordena, y ahí no, que en bien estos te 3 suerte, últimos ¿no? partidos, la posición. me refiero a estos 3 últimos partidos, no al historial. No, pero digo que FIFA suele hacerlo. FIFA suele hacer ese tipo de cosas en torneos, en el ranking. O sea, no es algo ajeno a la organización. Ahora, ¿a quién ves de selección mexicana, más allá de Gil Mora, haciendo esa diferencia? Por lo menos en el ataque. Cuando se mueve Jiménez, Raúl, Quiñones está aprovechando esos espacios. Jiménez desocupa espacios que muy bien en las diagonales Quiñones los está aprovechando. Número 1. Por primera vez en mi historia de comentarista me gustó lo que hizo Sánchez. Si Sánchez te repite esta actuación muy sólida atrás y muy efectiva adelante en base a su velocidad, ahí tenemos una segunda llegada. El cómo se desprende Romo y cómo te toca el área, ahí tenemos otra llegada. No le restes lo que te pueda solventar Raúl en el área.
Y si a Gallardo me lo sueltan un poco más, ahí puede ser otra llegada. Por las llegadas de México no nos preocupemos. Preocupémonos en que Ecuador no tenga la pelota. Luego, el Santo lo tiene de frente México, no lo tiene de espaldas. ¿Cuánto pesa? Porque mencionaste el tema de familia y apelar ese sentimiento, apelar también al Estadio Azteca. Supongo que sí termina pesando, porque en los 3 partidos ha sido, bueno, obviamente jugaron uno en Guadalajara, pero digamos que los partidos que ha tenido México aquí, la gente sí se ha metido, ayer fueron a dar serenata. ¿Cuánto motiva un jugador estar muy cerquita de los octavos de final en tu propia casa, en tu propia mundial? Sí, pero esa labor el Vasco lo hace muy bien. Y se agarró, porque me lo platicó 3 meses antes de empezar el Mundial, que eso era un arma que tenía secreta, y la implementó perfectamente en el partido contra Sudáfrica. A partir de ahí, esto de la familia, no se habían dado cuenta que eran millonarios, pero lo tenían todo escondido abajo de la cama. Cuando se dieron cuenta que eran millonarios en esto de la palabra familia, en esto de la palabra grupo, sacaron y han vivido como una familia rica y bien, todos juntos, nadie se pelea, todos agradecen. Ayer escuchaba a la Hormiga, ha jugado creo que 5 o 10 minutos, agradecidísimo de la oportunidad, y en ese tenor están todos. Eso quiere decir que hay grupo, no hay una gran estrategia, pero para mí los partidos y los campeonatos se ganan con el grupo, manejando grupos. Las estrategias varían mucho, porque esos te las hace cambiar el rival, el grupo no te lo hace cambiar el rival. Así es, Chelis, me da mucho gusto. ¿Cómo están, Caro y Karen? Desde una lluviosa Ciudad de México esta mañana, John, el pronóstico indica incluso tormentas eléctricas por la tarde-noche para un partido que se vuelve el más importante de la selección mexicana en muchos años, México-Ecuador. Ahí cambia todo, buenos días, porque tormentas eléctricas, pues ya la autoridad dirá si se pospone el partido. También el operativo es que la gente salga de la tribuna y se resguarde en la parte interior. Veremos, la lluvia se ha salvado del terreno de juego. Qué bueno que ahora sí hay una buena cancha, porque eso antes era tema y ya no lo es. Ayer en Santa Fe gritar y en los hoteles, mi experiencia dice que hoy en día los hoteles están hechos de cierta manera que no se oye casi nada. O sea, es parte del show. Así como si México estuviera en Guayaquil o en Quito, pues también estarían saludando a México, ¿no? Bueno, le ha tocado a clubes mexicanos, a la selección nacional, en partidos en Centroamérica y en Sudamérica. Es parte del show. A ver, en términos de la lluvia, la autoridad capitalina informó ayer que durante el mes de junio han caído más de 40 millones de metros cúbicos de agua. No tenemos ni idea cuántas presas se llenarían con eso, pero la realidad es que según el gobierno capitalino ha sido un récord histórico para el mes de junio en la capital y sobre todo en la zona de Tlalpan, que es donde está ubicado el estadio. Yo en 57 años nunca había surfeado. Sí, en el auto, ¿no? Alrededor del Estadio Azteca. A ver, vámonos rápido a lo que creemos que será el 11 que le dirá el Vasco a su grupo unas 3 horas antes. El Tala, Montes, Johan, Gallardo, Sánchez. La media cancha es la que tenemos las novedades con Lira. ¿Será la bienvenida a las grandes ligas de Gil Mora? Posiblemente sí, John, porque es el partido decisivo para este chico, que estará escudado por justamente los dos volantes de contención, Romo y Lira, con el ataque comandado por Raúl Alonso Jiménez, Roberto El Piojo Alvarado y Julián Quiñones, el líder goleador de esta selección con 2 anotaciones. John, sobre todo esa transformación le da cierta libertad a Gil Mora y hace al equipo más compacto en medio campo. Ser creativo, decía el Vasco, que a veces tiene ojos en la espalda y que es un Benjamín, que es un Tomás Boy. Pues llegó la gran oportunidad de este chavito de 17 años. Esperamos pocos goles, hace mucho no veía en las apuestas altas y bajas. Para el juego de hoy es 1.5. Regresamos con ustedes. Bienvenidos una vez más a Reporte de América MX, el canal donde vivimos con intensidad cada detalle del fútbol mexicano y del Mundial 2026. Y hoy tenemos una noticia que tiene encendida a toda la afición del Tri, porque Javier Aguirre ya perfila el 11 titular con el que México enfrentará a Ecuador en los 16avos de final, y el nombre que está robándose todos los reflectores es el de Gilberto Mora, la joya mexicana,
que podría convertirse en una de las piezas clave para el partido más importante de la selección mexicana en lo que va de esta Copa del Mundo. A tan solo horas del choque en el Estadio Azteca, el gran debate no gira únicamente en torno a si México logrará avanzar a la siguiente ronda, sino alrededor de una pregunta que hoy domina todos los programas deportivos, redes sociales y análisis tácticos. ¿Debe Gilberto Mora ser titular ante Ecuador? Y es que lo del joven mediocampista ya dejó de ser una simple promesa para convertirse en una realidad que ilusiona a todo el país. Con apenas 17 años, Mora se ha ganado el respeto de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la afición, gracias a una mezcla poco común de talento, personalidad y madurez. No es casualidad que Javier Aguirre, un entrenador con décadas de experiencia y con una capacidad extraordinaria para detectar talento, esté considerando seriamente darle un rol protagónico en un partido de eliminación directa. Según los reportes más recientes desde la concentración del Tri, el vasco ha trabajado varias alternativas tácticas durante las últimas prácticas y en más de una de ellas, Gilberto Mora apareció dentro del 11 titular, compitiendo directamente por un lugar con futbolistas de mayor experiencia como Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo. Esto ha provocado un enorme debate porque, por un lado, Mora representa creatividad, atrevimiento y visión ofensiva. Por otro, Ecuador es un rival físicamente poderoso y de presión intensa, por lo que Aguirre también valora el equilibrio defensivo en el mediocampo. México llega a este compromiso después de firmar una fase de grupos histórica. El Tri ganó sus 3 partidos, consiguió 9 puntos de 9 posibles y, quizá lo más impresionante, no recibió un solo gol, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. Venció a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, mostrando orden, intensidad y una versión muy madura. Aguirre ha logrado construir un equipo con identidad, equilibrio y mentalidad fuerte. Pero si algo ha dejado claro el vasco durante toda esta concentración es que no quiere triunfalismo. Sabe perfectamente que Ecuador será una prueba brutal. La Tri no llegó aquí por casualidad. El equipo sudamericano sorprendió al mundo tras vencer a Alemania y clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo, demostrando que tiene herramientas para competir contra cualquiera. Por eso, Aguirre ha dedicado largas sesiones de video para estudiar cada detalle del rival. El análisis del cuerpo técnico se ha enfocado en neutralizar las transiciones rápidas de Ecuador, evitar pérdidas en salida y proteger las bandas, donde los ecuatorianos suelen ser especialmente agresivos. Dentro de ese contexto aparece la gran incógnita: ¿cómo alineará México? Los reportes apuntan a que Javier Aguirre mantendría una base muy similar a la que le dio resultados en la fase de grupos, aunque con algunos ajustes estratégicos. En la portería todo parece definido. Raúl Rangel seguiría como titular después de un torneo sobresaliente. El tal ha transmitido seguridad, reflejos y liderazgo desde el fondo. Sus actuaciones han convencido plenamente al cuerpo técnico y a la afición. En defensa, Aguirre maneja algunas variantes, pero la línea más probable estaría formada por Jorge Sánchez o Israel Reyes por derecha, Johan Vázquez y César Montes, o incluso Edson Álvarez como centrales, con Jesús Gallardo por la izquierda. Esa es una de las dudas más importantes, porque el vasco valora usar a Edson como central en ciertos tramos para reforzar el juego aéreo y la salida limpia desde el fondo. En el mediocampo es donde el panorama se vuelve más interesante. Eric Lira y Luis Romo aparecen como piezas fundamentales para el equilibrio. Ambos ofrecen recuperación, intensidad y capacidad para circular el balón. Sin embargo, delante de ellos surge la gran duda táctica. Aguirre ha probado tanto a Brian Gutiérrez como a Gilberto Mora y también ha considerado a Álvaro Fidalgo como organizador. Cada uno ofrece algo distinto. Brian aporta movilidad y presión. Fidalgo ofrece control, pausa y lectura. Mora, en cambio, entrega desequilibrio, creatividad y una capacidad poco común para filtrar pases entre líneas. Ahí está la gran decisión del vasco. Elegir entre seguridad o talento puro. Elegir entre control o atrevimiento, elegir entre experiencia o juventud. Y lo fascinante es que todo indica que Gilberto Mora tiene posibilidades reales de ganarse ese puesto. Lo que ha mostrado en entrenamientos y en sus minutos en el Mundial ha impresionado muchísimo.
Aguirre incluso destacó recientemente la madurez mental del juvenil, señalando que no le pesa la camiseta, algo enorme considerando la presión que implica jugar con México en un mundial como anfitrión. Mora no solo tiene técnica, tiene personalidad, pide el balón incluso en momentos de máxima presión, intenta pases difíciles, se atreve a encarar, no juega con miedo. Y eso es exactamente lo que muchos creen que México necesita para romper la barrera histórica y avanzar más lejos en el torneo. En la delantera, el panorama luce más claro. Javier Aguirre mantendría su tridente habitual con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado. Quiñones ha sido una de las grandes figuras del Tri gracias a su explosividad y desequilibrio. Raúl Jiménez aporta experiencia, jerarquía y lectura de juego, siendo la referencia ofensiva principal. Por su parte, el Piojo Alvarado ha sido clave por su sacrificio táctico y capacidad para romper líneas por banda. Esta combinación ha funcionado bien y el vasco no parece tener intención de modificarla demasiado. Pero más allá de nombres y esquemas, el foco mediático sigue puesto sobre Gilberto Mora. ¿Por qué genera tanta expectativa? Porque representa algo que México ha buscado durante años. Un talento generacional capaz de marcar diferencias en partidos grandes. Con solo 17 años, Mora ya es visto como uno de los mayores proyectos del fútbol mexicano. Su irrupción ha sido meteórica. Su visión de juego, control orientado, cambio de ritmo y lectura ofensiva lo convierten en un futbolista especial. Muchos ya lo consideran el futuro del Tri. Pero Aguirre no piensa en el futuro, piensa en el presente. Y si decide ponerlo de titular ante Ecuador, será porque cree que puede marcar diferencia desde ya. Algunos analistas piensan que el mejor escenario sería usarlo como revulsivo en el segundo tiempo, aprovechando espacios y un rival desgastado. Otros creen que debe arrancar desde el minuto 1 para imponer condiciones y obligar a Ecuador a defender más atrás. Ambas posturas tienen argumentos válidos. Aguirre tendrá la última palabra. Lo que sí parece claro es que Mora jugará un papel importante en el partido, sea como titular o como cambio estratégico. El entorno del Tri también refleja enorme concentración. Jugadores como Obed Vargas y Jesús Gallardo han insistido en que el grupo está enfocado y que nadie se siente superior pese al favoritismo. Dentro del vestidor saben que Ecuador es peligrosísimo, no hay exceso de confianza. De hecho, el propio Aguirre se mostró molesto en entrenamientos recientes por errores de concentración, dejando claro que exige máxima intensidad. Eso también habla del momento emocional del equipo. México está ilusionado, pero con los pies en la tierra. El Azteca será un factor enorme. Más de 80,000 aficionados empujarán al Tri en una noche que promete ser histórica. La presión será inmensa, pero también el impulso emocional. Aguirre sabe que en este tipo de partidos la parte mental puede definirlo todo. Un error, una expulsión, una desconcentración o una genialidad individual pueden cambiar la historia en segundos. Por eso la decisión sobre Gilberto Mora es tan importante, porque si el vasco apuesta por él, estará enviando un mensaje poderosísimo. México saldrá a proponer, a atacar y a jugar sin miedo. Si decide dejarlo en la banca, será por una cuestión estratégica, no por falta de confianza. En cualquiera de los escenarios, el nombre de Mora seguirá siendo uno de los grandes focos de atención. La afición ya sueña con verlo brillar. Muchos creen que este puede ser el partido donde la joya mexicana dé el salto definitivo y se consolide ante el mundo. Otros prefieren ir paso a paso y no cargarle demasiada presión. Pero una cosa es segura. Gilberto Mora ya no es solo una promesa, es una realidad que está empujando fuerte por un lugar en la historia reciente del fútbol mexicano. México contra Ecuador no será solo un partido por el pase a la siguiente ronda. Será una prueba de carácter, madurez y ambición para una generación que quiere romper barreras históricas. Javier Aguirre tiene en sus manos una decisión que puede influir enormemente en el desarrollo del partido. Apostar por la juventud brillante de Gilberto Mora o por una fórmula más conservadora. Muy pronto lo sabremos. Y ustedes, familia de Reporte de América MX, quiero leerlos en los comentarios. ¿Gilberto Mora debe ser titular ante Ecuador o prefieren que Javier Aguirre salga con una alineación más equilibrada? ¿México avanzará a la siguiente ronda? Déjenme su opinión, su marcador y su once ideal.
No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, porque aquí seguiremos con toda la cobertura del Mundial 2026 y de la selección mexicana.